والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب يا إخوان، بارك الله فيكم. إن شاء الله empezamos بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la clase y el estudio sobre el libro Fadl al-Islam, la excelencia del Islam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y estamos usando la explicación para estudiar este libro, la explicación de nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Now, llegamos alhamdulillah al siguiente capítulo, donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona Babu ma ja an al-bid'a ashaddu min al-kaba'ir. El capítulo de que la bid'a es más severo o peor que los pecados mayores, ¿no? Entonces la bid'a es peor que los pecados mayores, ¿no? Entonces, como mencionamos en la otra clase, o la clase anterior, si se recuerdan, lo peor de todas las acciones, creencias y dichos es el shirk. Y después del shirk es el kufr. El shirk, politeísmo, y todo lo que es politeísmo, y todo lo que es conectado al politeísmo, al shirk. Y después de eso, el kufr, ¿no? Entonces el shirk, kufr, y después bid'a. Y después ma'asiyah. Ma'asiyah, los pecados o desobediencia, ¿no? Entonces el bid'a, innovación, es peor que los pecados mayores, ¿no? Y este es el capítulo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre esto. Antes de mencionar lo que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona de los ahadith o las narraciones y los ayat del Corán, Sheikh al-Fawzan empieza y hace un comentario sobre el título del capítulo, y dice el Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala que la bid'a, el significado de bid'a lugatan hiya shay'un muhdath ala ghayr mithal sabiq, ¿no? Que el significado de bid'a es algo que es inventado nuevamente, o sea, no había eso antes, ¿no? Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, menciona en el Corán badi'u samawati wal ard, badi', que viene de esta palabra bid'a o bid'a, ¿no? Que Allah es el que ha hecho nuevo, o que ha creado nuevamente los samawat wal ard, los cielos y la tierra. El Sheikh dice, esto significa que Allah, Él es el creador de los cielos y la tierra, que antes de que Él los ha creado no existía. Era algo nuevo, o era una creación nueva que Él hizo, ¿no? Y dice el Sheikh que el bid'a también, entonces el bid'a es algo muhdath, dice el Sheikh, es algo inventado, algo nuevo. Y esto es el significado en el idioma, dice el Sheikh, en el lenguaje árabe. Pero bid'a, el significado de bid'a, innovación, en la sharia, en la legislación islámica,
es aquello que es inventado en la religión. فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dijo que el significado de bid'a en la legislación es algo inventado, algo nuevo en la religión, algo que no tiene ninguna base del Corán, el libro de Allah, ni en la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Entonces, es una invención. Naam. Yani una invención, dice el Sheikh, así como una invención de un acto de adoración que no tiene ninguna base. Naam. Y eso es porque las acciones o los actos de adoración, dice el Sheikh, yani tawqifiyya, li'anna al-ibadat tawqifiyya. Y eso es porque todas las acciones de adoración son lo que se llama tawqifiyya. Tawqifiyya es que se detiene uno de hacerlos hasta que hay evidencia. Hasta que hay evidencia. Dice el Sheikh, فَلَا بُدَّ لَهَا مِن دَلِيلٍ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Es completamente necesario tener evidencias del Corán y la Sunna, del libro de Allah y la Sunna del mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم. وَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٍ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ مَرْدُودَةٌ. Que lo que no hay evidencia, o para lo que no hay evidencia, entonces es una innovación rechazada, una innovación mala. ¿No? Y dice el Sheikh que porque Allah subhanahu wa ta'ala ha completado esta religión. No hay ninguna necesidad de aumentar algo en la religión, en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum bil islam dina. Y que este día he completado para ustedes su religión, he perfeccionado para ustedes mi favor, o sobre ustedes mi favor, y estoy complacido completamente que Islam sea su religión. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que ha completado el din, dice el Sheikh. Antes de que murió el profeta sallallahu alayhi wa sallam, antes de que falleció el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala completó la religión. Entonces, el profeta sallallahu alayhi wa sallam no falleció hasta que Allah subhanahu wa ta'ala completó la religión para la umma. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba vivo cuando Allah informó que él completó la religión para la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces dice el Sheikh, todo lo que se hace después de esto, nuevamente algo inventado o algo innovado, pues entonces es rechazado. Así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa radd. Lo que es innovado en nuestra religión o en nuestra práctica, lo que es innovado, de lo que no es de ello, pues será rechazado. Igualmente, en otra narración, Man amila laysa alayhi amruna, fahuwa radd. Y quien hace una acción que no es de mi práctica o de nuestra práctica será rechazada. Entonces, rechazada es decir, Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. El Sheikh aquí dice, entonces quien hace una innovación en la religión, ya sea que lo hace con una buena intención o no, dice el Sheikh, que no es de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, no será rechazada, no será aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. فإن لا يقبل عند الله وهو مردود على صاحبه, y será rechazado, regresa a esa persona que lo hace y Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. Aunque tuviera una buena intención, aunque solo quería recompensa, esto no no se puede o esto no se acepta por ser innovación, aunque la persona tiene una buena intención,
que dice que es solamente para Allah. El Sheikh dice, pero si fuera solamente para Allah, hubiera seguido el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en sus actos de adoración que hace para Allah subhanahu wa ta'ala, si es sincero. No, aunque tenga, dice el Sheikh, yani nawa biha ataqarrub ila Allah, aunque tiene esa intención o hace la intención, con esta acción que hace, esta acción de adoración que hace, acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esta es una buena intención de querer hacerlo para Allah, querer acercarse a Allah, querer la recompensa de Allah. Estas son buenas intenciones, pero la intención no le ayuda si es que la acción no es correcta. Y la acción solamente es correcta cuando uno tiene la buena intención o pura intención para Allah subhanahu wa ta'ala y que esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces dice el Sheikh, esto no es el bien, como dice la gente, solo queremos hacer el bien, dice el Sheikh. Cuando la gente le preguntas a la gente sobre esto, dicen, وَهَذِهِ زِيَادَ خَيْرٍ. Lo que he aumentado es algo bueno. Y dice el Sheikh, nosotros le decimos a él, هذه زيادة شر ليست خيرا. Lo que has aumentado no es bueno, es malo. Es malo. ¿No? Entonces dice el Sheikh, الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lo bueno es todo aquello lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en khutbat al-haja, inna khayr al-hadith kitab Allah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-amuri muhdathatuha. Que el mejor discurso es el libro de Allah y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en la religión. Entonces dice el Sheikh, esta es evidencia de que la bid'a, innovación, es algo malo. Aunque la persona tenga una buena intención. Y sigue el profeta sallallahu alayhi wa sallam en esa misma narración y termina esa narración diciendo, wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar. Y cada bid'a, cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. Dice el Sheikh, kulla bid'atin dalala. Aquí el profeta sallallahu alayhi wa sallam usó la palabra kull. Kull es toda bid'a. No hizo ninguna excepción aquí. Toda bid'a. Kulla bid'a dalala. Es desvío. Entonces no hay lo que algunos dicen que hay bid'a hasana, innovación buena, así como dicen los innovadores, dice el Sheikh, queriendo propagar o queriendo difundir sus innovaciones, diciendo que son innovaciones buenos y que sí hay lo que se llama la innovación buena, pero no hay nada así. Como ellos dicen que hay innovaciones buenas y malas, o hay otros que dicen no hay innovaciones malas. وَلَيْسَتْ بِدْعَ سَيِّئَةٍ, dice, وَإِنَّهَا بِدْعَ حَسَنَةٍ, que la innovación es buena y no hay innovaciones malas. Dice, todo esto es desvío, dice el Sheikh, porque no regresan al dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam que nos informó kulla bid'atin dalala, que cada innovación es desvío. Cada innovación es desvío. Entonces, no hay, dice aquí el Sheikh, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo kulla bid'a dalala. Cada innovación es un desvío. Y nunca ha dicho, nunca se ha reportado que ha dicho bid'a hidayah, que la innovación es una guía. ¿Qué es lo opuesto de dalala? Hidayah. Dalala, desvío. Hidayah, guía correcta. ¿No? Entonces, no hay ninguna narración. Tenemos reportado por varias narraciones, varios narradores de este hadith que reportan esto, que kulla bid'atin dalala,
Cada bid'a, cada innovación es una dalala, es un desvío. Pero no hay ninguna narración que se ha reportado, y Allahu alam, pero no hay ninguna narración que se ha reportado que dice bid'a hidayah, que la bid'a es hidayah, que la bid'a es una guía, o que es buena. No hay ninguna narración así. Entonces dice el Sheikh, فلو كانت هذه الأعمال خيرا si fuera que todas estas acciones innovadas y inventadas fueran algo bueno, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera legislado en su religión para sus siervos. Dice el Sheikh, فإن الله جل وعلا لم يترك شيئا فيه خير لعباد إلا شرعه. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, por cierto, no ha dejado ninguna cosa que es bueno para sus siervos, excepto que lo ha legislado en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no ha dejado ninguna cosa de la religión, excepto que lo ha aclarado. No ha escondido ninguna cosa. No ha abandonado ninguna cosa, excepto que lo ha aclarado. Él ha, aclarado toda la religión y ha cumplido con esa responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a él, a explicar el din de Allah a sus siervos. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alayhi wa sallam. Entonces sigue Sheikh al-Fawzan y menciona وقال عليه الصلاة والسلام, que menciona el profeta sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sobre ustedes es seguir mi sunna y la sunna de los califatos bien guiados después de mí. Aférense a ella y muérdenla con sus muelas, es decir, aférense con fuerza. Y cuidado con esos asuntos inventados en la religión. Por cierto, cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Entonces dice aquí el Sheikh al-Fawzan, aquí no se menciona ninguna cosa de que una bid'a puede ser algo bueno, pero más bien usa seguido kulla muhdathatin bid'a. Cada invención, cada cosa inventada en nuestra religión es una bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalalatin fi an-nar. Lo usó 3 veces para énfasis. El profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es clarísimo, dice el Sheikh. Aquí no se puede entender para nada en el idioma árabe que hay una excepción y que sí hay lo que se llama una bid'a hasana, una innovación buena. ¿No? Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo kullaha dalala, y es el testimonio del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es la guía del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que no viene solo de él, viene de su Señor que le reveló esto. ¿No? Entonces, فَالَّذِي يَأْتِي بِإِبَادَةٍ أَوْ عَمَلٍ يَتَقَرُّ بِهِ إِلَى اللَّهِ, quien llega con un acto de adoración o una acción queriendo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no tiene delil, dice el Sheikh, no tiene evidencias del libro de Allah, min kitab Allah, wa la sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, fa innahu bid'ah. ¿No? Si llega con un acto, una acción queriendo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y no tiene evidencias del libro de Allah, el Corán, o de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, entonces es una innovación, es una bid'a, y esa bid'a es un desvío y es algo malo, dice el Sheikh.
وهو الضلال والشر وليس فيه خير كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار والعبادات والصيام والصلوات والأدعية والعياد وغير ذلك. Dice, y no hay nada bueno en la innovación. Al contrario, como dicen los innovadores, que hacen innovaciones en todo, en las súplicas, en los recuerdos, en los dhikr, en las acciones de adoración, en el ayuno, en las oraciones, en el dua, en las celebraciones de Eid, y mucho más, dice el Sheikh, en mucho más, pensando que esto los va a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala, pensando que es parte de la religión, pensando que es parte de la legislación. Esto es completamente batil, dice el Sheikh, falso, rechazado, no aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Las innovaciones de ese Sheikh fal bid'a la khair fiha. Las innovaciones no tienen nada de bien en ellas. Nada. No hay nada de bien o nada bueno de las innovaciones. Dice el Sheikh, ولا حدثت بدعة إلا رفعت مثلها من السنة. Y no se hace una innovación excepto que reemplace algo similar de la sunna. Si la persona empieza a hacer una bid'a, deja la sunna, ¿no? Y dice el Sheikh, y más que esto, el din del Islam, el din de Allah subhanahu wa ta'ala está completo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos informó de eso. Walillah alhamd, dice el Sheikh. ¿No? والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pero la puerta está bien abierta, dice el Sheikh, para todos que quieren hacer el bien sobre el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Pero quien llega con cosas que no son del camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, no tiene ninguna base en el libro de Allah o en la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, no tiene ninguna evidencia de eso, es rechazada. No. Y por eso dice Sheikh Al-Fawzan, por eso los sabios grandes, por este gran tema y importancia de advertir contra la innovación y aferrarse solamente a la sunna, los sabios grandes y los imams de la sunna pues han advertido muchísimo contra la innovación y han escrito muchos escritos y libros y tratados sobre el tema, ¿no? Unos cortos, otros tratados más grandes, libros más detallados, pero se ha escrito muchísimo sobre el tema, y de los famosos, de los imams de la sunna y de los famosos libros que muchos de los ulama y los alumnos de conocimiento estudian cuando se habla de este tema, es como el libro Al-I'tisam del Imam al-Shatibi, y también Iqtida al-Sirat al-Mustaqim de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, y también Al-Bid'a wal-Nahy anha de Sheikh Muhammad ibn Waddah, y también Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'a wal-Hawadith, yani de Abi Shama, y muchos más otros libros famosos que se pueden estudiar el tema. Hay un libro que bi'idhnillahi ta'ala vamos a hacer un esfuerzo para traducir, del libro escrito que se llama Kitab al-Bid'a. Kitab al-Bid'a wa al-Athru ala se me olvida si es al-Athru ala al-Mujtama o al-Athru ala al-Muslimin, o Athru ala al-Nas, que es el libro de innovación y su afecto sobre la gente, o el afecto sobre la sociedad, o algo así. Es de el Sheikh, el grande sabio Sheikh Ali Nasr al-Faqihi
rahimahullah ta'ala, uno de los grandes sabios de Medina, que era del sur de Saudía, que tuvo por, creo que era casi 40 años, una silla en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que falleció hace unos años atrás. Ese libro es un libro bien recomendado por los sabios y es un libro en nuestro tiempo. Que el Sheikh aquí, Sheikh Al-Fawzan, menciona libros clásicos de los imams de la sunna del pasado. Pero alhamdulillah, el Sheikh aquí menciona y dice, así como vemos también en las explicaciones de los ulama, las explicaciones de esos ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde se aclara lo que es innovación, donde hay advertencia contra eso, los sabios lo han aclarado bien y se puede buscar también en los escritos de las explicaciones de esos ahadith o las clases o charlas que está en audio de esos ahadith para estudiar más el tema con más detalle. No. Dice el Sheikh al-bid'a shar. Las innovaciones son malas. Y es tan simple así. No hay innovación buena. Wa ahluha ahlu dalal. Y la gente de innovaciones es gente de desvío. No. Si lo que es un principio de Juan Barakallahu Fikum que hemos mencionado en varias de las clases, lo que Allah ha prohibido, todo lo que Allah nos ha prohibido, todo. Si pueden pensar en todo lo que Allah nos ha prohibido, la gente de esa acción también está prohibida para nosotros. O sea, acompañar a esa gente. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, el robo, todo, fornicación ilícita, todas estas acciones grandes y pecados grandes, que son ilícitas, estas acciones, y estos pecados son grandes con Allah subhanahu wa ta'ala, la gente de esa acción también es ilícita para nosotros acompañar. O sea, no solo las drogas son ilícitas, pero también los drogadictos también son ilícitos para nosotros acompañar. No solo el alcohol o el vino o el licor es ilícito para nosotros, pero también la gente que toma el alcohol también es ilícita para nosotros acompañar. ¿No? Entonces todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido, la gente de esa acción también es prohibido. Entonces el bid'a, la innovación, es algo prohibida en la religión. No hay ninguna diferencia entre los imams de la sunna sobre esto. Hay tanta evidencia de que las innovaciones es algo prohibido. ¿No? No hay duda en esto. Entonces, igualmente la gente de innovación, la gente que no solo hace innovaciones, pero sigue innovaciones y sigue los innovadores, defiende los innovadores, ¿no? Toda esa gente es ilícita para nosotros acompañar. ¿No? La gente de bid'a. La gente de bid'a. Dice el Sheikh. No. Entonces dice el Sheikh, wahia tuharib as-sunan. Esa gente lucha contra la sunna. ¿No? Y ves que los innovadores se enojan cuando el predicador o el sheikh o el maestro o el sabio enseña la sunna. ¿No? Ellos les encantan las innovaciones. Y ves que hablan más de las innovaciones más que la sunna. Y dan más atención y vida a sus innovaciones que a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando se habla de la sunna, ellos, dice el Sheikh, se comportan así como sin energía. Son perezosos para cumplir con la sunna, dice el Sheikh, los actos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero para las innovaciones tienen mucha energía. Tienen mucha energía, subhanallah. Y abandonan los sunan, los actos de la sunna. Y abandonan la creencia de la sunna para la creencia innovada y para los actos innovados de sus innovadores. Naam. Entonces, هذا شيء معروف عن المبتدع. Eso es algo bien conocido de los innovadores.
que no tienen nada de energía y actividad acerca de llamar y establecer la sunna, pero con la bid'a sí tienen esa energía y sí tienen esas actividades para llamar a sus innovaciones. No. Y dice el Sheikh, este es un castigo de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos. وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. Subhanallah. Dice el Sheikh, este es un castigo para ellos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque quien abandona la verdad es puesto a prueba con la falsidad. Wa'iyadu billah. Naam. Dice el Sheikh, فالبدعة لا يتساهل في شأنها أبدا. Entonces, el asunto de la innovación no se debe tomar como algo ligero, pero la persona debe saber que es algo severo, algo serio, ¿no? Por el gran peligro que trae a la religión, ¿no? Por el gran peligro que trae a los musulmanes. Un momento, Juan, alguien está aquí tocando a la puerta, pero a ver qué pasa. No, por el gran peligro que trae las innovaciones al din y a los musulmanes, no, porque las innovaciones, dice el Sheikh, la gente que sigue las innovaciones abandona aspectos de su religión, poco a poco, no, hacen permitido la innovación, entonces practican eso en vez de practicar la sunnah. Y esto es lo que quiere Shaitán, dice el Sheikh, para el hijo de Adam. Él quiere poco a poco alejarlo de la legislación islámica, alejarlo de la Sharia a la bid'ah, dice el Sheikh, al desvío e innovación. Eso es lo que quiere los demonios de los hombres y de los jinn, alejarlos de la Sharia de Allah, la guía del profeta sallallahu alayhi wa sallam. No, entonces no se toma ligeramente, no se toma como un asunto ligero y no se ignora este asunto. Y por eso los sabios grandes y los imams de la sunnah han hecho un esfuerzo grande y una lucha grande contra los desviados, el desvío y los desviados, la innovación y los innovadores, refutando sus creencias, sus dichos, sus prácticas, para aclarar a la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que esto es un desvío y que no deben caer en esto o no tomar de tal persona o no estar con tal persona porque lo va a desviar o los va a desviar. No. Entonces, esto es algo bien establecido en los libros de los imams de la sunnah que siempre están aclarando este asunto de la bid'ah y del desvío, refutando la gente del desvío y de la gente de la innovación, aclarando para la umma de Muhammad y dando consejo, como dijo el imam Ahmed, nasiha lil umma, yani consejo a la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, del peligro grande de la bid'ah. No. Sigue Sheikh al-Fawzan. Un momento, Juan. No, sigue Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Dice, y después, ثم إن بعضهم أو كثيرا منهم له مطامع في هذه الأمور لأنه يعيش من ورائها ويأكل بها ولهم مطامع dunyawiyya, yani que dice hay algunos, o dice más bien mucha gente que tiene ambiciones en estos asuntos, y eso es porque vive detrás de esto y come de esto, es decir, de las innovaciones y el desvío, ¿no? Tienen ambiciones yani mundanas, dice el Sheikh, dunyawiyya, y también tienen ambiciones para la riasa, autoridad y poder. Quieren la silla ante la gente, dice el Sheikh. Y hay gente que
se acerca y se aferra a eso y proteja eso en contra de la verdad por esas ambiciones mundanas que quieren. Wa'iyadu billah. Y el Sheikh aquí menciona el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سيؤتينا الله من فضله والرسول إنا إلى الله راغبون. No. Pero si nomás hubieran dicho esto, dice el Sheikh aquí, dice que Allah subhanahu wa ta'ala dice, bueno, annahum radu, y si ellos hubieran sido complacidos con lo que Allah les dio, o con lo que Allah les trajo y su mensajero, lo que Allah y su mensajero les trajo, y hubieran dicho, Allah es suficiente, Allah les hubiera dado, yani, de su gracia. Allah y su mensajero los hubiera dado de su gracia, es decir, la guía. Nam, inna ilallahi raghibun. Y por cierto, nosotros para Allah, raghibun, queremos de lo que Allah tiene para nosotros. Nam. Entonces, el poder de ellos, o sea, lo que ellos quieren, Allah subhanahu wa ta'ala les da el poder y les da el sustento, riqueza para ellos. Es de Allah. O sea, la autoridad, el poder, riqueza, todo esto todo esto está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y solo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. فلا شك أن العزة والرفع في الدنيا والآخرة هي بالتمسك بالسنن وترك البدع. Y esto sin duda de que el poder real y esa autoridad en la tierra o en esta dunya y en la ákhira solo llega, o sea, rif'a es subir en nivel o ser elevado en honor, ¿no? Entonces el honor, el poder, la autoridad en la dunya y en la ákhira, ¿no? Solo está en aferrarse a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam y abandonar la bid'a. هذا باب عظيم, dice el Sheikh. Este capítulo es grandísimo. نعم ينبغي للعناية به. Es completamente necesario darle atención a este tema. نعم el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó el nombre de este capítulo, Babu ma ja'an al-bid'a ashaddu min al-kaba'ir, que el capítulo de que la bid'a, innovación, es peor que los pecados mayores. Dice, en árabe, Juan Barakallahu Fikum, al-kaba'ir o kabira es el singular, kaba'ir es el plural. Entonces, el kaba'ir, los pecados mayores, dice el Sheikh, son los pecados mayores, donub kaba'ir, y estos pecados en el din del Islam están divididos en dos clasificaciones o dos categorías, kaba'ir o saghair, los pecados mayores, los grandes, y los pecados menores, los pequeños o más, los mayores y los menores, ¿no? Entonces, aquí el tema es los pecados mayores, que significa ¿cómo se dice? Desobediencia o cada pecado que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para ese pecado un castigo específico en la dunya. Un castigo específico en la dunya. Así como, por ejemplo, la fornicación ilícita, o el robo, o matar a alguien, o tomar o beber alcohol. Todo esto, dice el Sheikh, son kaba'ir. Todo esto son kaba'ir, los grandes y mayores pecados. Y eso es porque hay un castigo específico en esta dunya, en esta vida, ¿no? Que quien
cae en estos pecados, recibe o merece este pecado específico, o este castigo específico para ese pecado, ¿no? Entonces, esos son los kaba'ir. O también, o ma'alayhi wa'id, yani, fil akhirah. O también, todos los pecados que se menciona una amenaza en la akhirah para quien cae en ese pecado. Una amenaza del fuego, una amenaza de mencionar el fuego, o mencionar maldición, o mencionar la ira de Allah subhanahu wa ta'ala a esa persona. Todo esto muestra que es un pecado mayor, dice el Sheikh. Para quien cae en este pecado, es un pecado mayor. Entonces dice el Sheikh, si hay un castigo específico en la dunya, o si hay una amenaza específica para la ájira de fuego, o de maldición, o de la ira de Allah, pues entonces se sabe que, dice el Sheikh, que es un pecado mayor. Y todo lo demás que no se menciona, ni un castigo específico en la dunya, ni una amenaza en la ájira, pues entonces no es pecado mayor, es pecado menor, ¿no? Igualmente, dice el Sheikh, menciona aquí el último, dice, o tabarra'a al-Rasul sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi, mithlu laysa minna man fa'ala kada. Igualmente, el pecado mayor es si el profeta sallallahu alaihi wasallam se libera y se aleja de la persona quien hace ese pecado. Por ejemplo, dice el Sheikh, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, el que hace tal y tal cosa no es de nosotros, o no es de los nuestros, ¿no? Entonces también eso significa que es un pecado mayor. Es un pecado mayor. Que Allah nos protege de los pecados mayores. ¿No? Y dice el Sheikh, y lo que es prohibido, ya sea que se menciona en el Corán o en la Sunna, que no tiene ninguna de estas especificaciones, pues entonces es de los saga'ir, dice el Sheikh. Si no hay un castigo específico en la dunya que se menciona en el Corán o en la Sunna, o que no hay una amenaza que se menciona el fuego o un castigo en la ájira, yani específico, pues entonces es de los pecados menores, lo que se llama as-saga'ir. Entonces hay kaba'ir y saga'ir. Now, dice el Sheikh, el más grande de los pecados mayores es el shirk. Shirk billahi azza wa jal. Y eso es porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado que Él no perdona a quien cae en este pecado y muere sobre este pecado. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona este pecado. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por cierto, Allah no perdona que asocien con Él en adoración, pero perdona cualquier otro pecado, o en vez de esto, a quien Él quiere. A quien Él quiere. No. Entonces, los pecados mayores, dice el Sheikh, con la excepción de shirk, todos están bajo de la Mashiach de Allah. De lo que si Allah quiere perdonarlos, lo perdona, y si quiere castigarlos, los castiga. Y eso es así como se menciona en esta aya, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Pero perdona cualquier otra cosa en vez de esto, es decir, el shirk, a quien Él quiere. Si Él quiere, lo hace. Si Él no quiere, no lo hace, ¿no? Entonces, si Él quiere, perdona. Y si Él quiere, castiga. No. Un momento, Juan, para que lo fijo. Entonces dice el Sheikh, cometer o caer en estos pecados grandes, en vez de shirk, no es algo que saca a la persona del din al Islam, con Ahl Sunnah wal Jama'a. Del credo y creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a es de que quien cae en estos pecados grandes, el kaba'ir ad-dunub, con la excepción de shirk, el akbar, no sale del din al Islam, ¿no? Pero se considera
que es, yani su fe es incompleto, o es incompleta. No, o sea, su fe ha bajado, no es completa, ¿no? Y se considera un fasiq. Un fasiq, o una persona que hace el mal, ¿no? Un pecador. Pero hay un término en la Sharia que se llama fasiq, yani, que aquí el Sheikh lo usó, y sí es correcto usarlo si la persona es constante en ese pecado y no se arrepiente y lo hace sin vergüenza, o lo hace enfrente de la gente, lo hace ese pecado enfrente de la gente, ¿no? Y no se arrepiente de ese pecado, no deja de hacerlo enfrente de la gente así, sin vergüenza, pues entonces él se considera un fasiq, un pecador, un corrupto. Fasiq tiene el fisq. El fisq es el pecado o la corrupción, eso que corrupta, ¿no? Entonces, o corrompe, ¿no? Entonces es un fasiq. Por ejemplo, una persona que se afeita la barba y es hombre. Se afeita la barba y lo hace enfrente de toda la gente. O fuma cigarro enfrente de toda la gente. Anda caminando, fumando, o hace esos pecados. Una mujer, por ejemplo, que no se viste con abaya y usa pantalones de mezclilla o faldas ajustadas que se enseña su cadera, su trasero, o blusas que enseñan la forma de su pecho, o no usa hijab o algo así. Todo eso es que hace y se viste así enfrente de la gente y no se arrepiente de eso, pues es un fasiq, es una persona corrupta o pecadora, ¿no? Pecadora corrupta, ¿no? Acerca de las sectas desviadas como los Khawarij y los Mu'tazila, ellos tenían la creencia, dice el Sheikh, de que caer en un pecado mayor saca a la persona del Islam. Igual los Jahmiya y los Murji'a mencionaban que el pecado mayor no dañaba su fe, no afectaba su fe. Los Khawarij hacían takfir de aquel que cae en el pecado mayor. Sacaban y daban el juicio de incredulidad sobre cada persona que cae en un pecado mayor, diciendo que que esa persona va a estar en el fuego, en el infierno para siempre, eternidad, ¿no? Y los Mu'tazila, ellos decían que esa persona en esta vida o que moría así sobre los pecados, pues estaba entre entre dos lados. Yani no estaba en el fuego y no está en el paraíso, está en medio, ¿no? No es incrédulo y no es creyente. Pero si muere sobre el pecado grande, estará en el fuego para eternidad, así como dicen los Khawarij. Y dicen los Murji'a que el imán, la fe, está solamente en el corazón, y que las acciones no afectan, ya sea las acciones buenas, no suben el imán, o no elevan el imán, y los pecados no bajan el imán, ¿no? Entonces el desvío de las creencias de estas sectas, dice el Sheikh, en cuanto a Ahlus Sunnah wal Jama'a, ellos dicen el que cae en un pecado grande, los kaba'ir dhunub, dice, con la excepción de shirk, el akbar, pues eso hace tu fe débil o rebaja tu fe, ¿no? Y esa persona que muere sobre ese pecado está bajo la Mashiach de Allah. Mashiach quiere decir lo que Allah desea hacer con él. Si quiere lo castiga y si quiere lo perdona. Y no es considerado como un incrédulo. Con Ahlus Sunnah wal Jama'a, quien muere sobre los pecados grandes, con la excepción de Shirk al-Akbar, politeísmo mayor, no muere como incrédulo. Muere solamente si es conocido una persona de pecados, pues muere con fe baja o fe débil, o muere siendo considerado
con los musulmanes como una persona corrupta o una persona pecadora, pero no se dice que es una persona incrédula. Es una persona que tiene fe, imán, es musulmán, ¿no? Pero musulmán fasiq, ¿no? Yani un musulmán pecador, un musulmán que ha caído sobre los pecados grandes. Pero no lo saca del din del Islam, dice el Sheikh, y solo tiene la gente de la zona se preocupa o tiene miedo para él porque ha morido sobre los pecados mayores que Allah odia y castiga por esos pecados, pero Ahl Sunnah tiene esperanza de que Allah subhanahu wa ta'ala lo perdone. No. Si Allah quiere perdonarlo, lo perdona, y si quiere castigarlo, lo castiga. A quien Allah subhanahu wa ta'ala perdona, pues Allah es misericordioso, clemente y compasivo. Pero quien Allah subhanahu wa ta'ala castiga, pues Él castiga y hace eso con justicia. Y Él es su Señor, Creador, y ellos son sus siervos. No. Sigue el Sheikh y dice, entonces la bid'a es más severa o peor que los pecados grandes o los pecados mayores. Y que la bid'a, dice el Sheikh, es inventar algo en la religión que Allah subhanahu wa ta'ala no ha legislado. Entonces es un pecado grande porque la persona que ha inventado algo en la religión que Allah no ha legislado se pone en la posición de legislar algo en la religión que nadie tiene ese derecho. Ni los profetas, ni los mensajeros de Allah tienen ese derecho. El único que tiene el derecho de legislar algo en la religión es Allah subhanahu wa ta'ala. Y porque sabemos que hasta la sunnah, hasta los órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam y los mandatos y todo lo que ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam es revelación de Allah. Allah ha legislado eso. Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado eso. Entonces, el único que tiene ese derecho es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, quien hace una bid'a, quien innova en la religión, se pone en esa postura de autoridad de legislar algo en la religión. Y eso es haram. No, eso es haram, es un desvío. Es una creencia de arrogancia. Es una acción de arrogancia, dice el Sheikh. ¿No? فصاحبها يظن أنه من الدين. La persona que lo hace piensa o cree que es parte de la religión. Entonces, acerca de caer en el pecado mayor, pues no es así, dice el Sheikh. La persona no lo hace porque piensa que es parte del din. Lo hace por seguir su deseo, ¿no? O por no ser paciente. Pero reconoce que él es desobediente. Reconoce que opone el mandato de Allah. Solamente que sigue su deseo o su pasión, o no tiene suficiente paciencia y cae en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero él lo reconoce. Él no reclama o no clama o no dice que es parte del din, ¿no? Entonces esto es diferente al innovador. El pecador es muy diferente al innovador, porque el innovador piensa que es parte del din, es parte de la religión, y piensa que lo que está haciendo es bueno. El pecador no piensa que está haciendo algo bueno, sabe que está haciendo algo malo. Entonces la bid'a, dice el Sheikh, es peor que el pecado mayor. No. Terminamos aquí, Juan Barakallahu Fikum, con lo último que menciona Sheikh Al-Fawzan sobre esto, y dice: وكذلك صاحب البدع وكذلك صاحب الكبيرة, yani que también el que cae en el pecado mayor sabe que ha cometido un error, y
puede ser que después de un tiempo quiere arrepentirse. Puede ser que se siente mal cuando está haciendo el pecado. Y esto es en contra o al contrario de el innovador, que él no piensa que está en error. Él no busca de dejar esa acción, porque piensa que esta acción, dice el Sheikh, an amaluhu hada sahih, piensa que su acción es correcta. Y piensa que esto lo va a acercar a Allah. Entonces no busca arrepentirse de esa acción, dice el Sheikh, porque lo ve como si es, dice, yarahu annahu ala al-haq. Piensa que él está sobre la verdad. Al contrario al pecador, dice el Sheikh, بخلاف العاصي وإن كان مرتكبا للكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة. Dice, al contrario al pecador, aunque él ha caído en un pecado mayor, él lo ve, él se ve a él mismo que está en error y teme el castigo. Y teme el castigo por ese error y ese pecado. وَكَثِيرًا مَنْ يَتُوبُ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ. Y hay muchos que se arrepienten de la gente de los pecados mayores. Hay muchos de los pecadores que se arrepienten. Pero hay muy pocos de la gente de innovación que se arrepientan. هذا وجه كون البدعة أشد من الكبيرة. Y esto te hace entender de que la bid'a es más severa o peor que el pecado grande. Y ahí, Juan, ya el Sheikh regresa al texto de Sheikh Muhammad Wahab en la aya de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos mencionado, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, que por cierto Allah no perdona que asocien con él en adoración, pero perdona cualquier otra cosa a quien él quiere. El Sheikh empieza a explicar esta aya y dar sus beneficios y el entendimiento de esta aya, y la siguiente aya que sigue. Pero sí nos falta, puede ser que sí podemos, nos falta 1 minuto o 2 para la hora. Pues bueno, sí, el Sheikh dice sobre esta aya, el Sheikh al-Fawzan dice sobre esta aya, dice, al-bid'a qad takun shirkan, que la bid'a, innovación, puede ser shirk. وقد تكون دون ذلك, y puede ser otra cosa también. Hay categorías de la bid'a. Dice, hay bid'a shirkiya, la bid'a y la innovación que se trata de shirk, que saca a la persona al Islam, así como la súplica a otro en vez de Allah, o a rogar a otro, como los muertos de las tumbas, por ayuda, o sacrificar para los muertos, sacrificar un animal para los muertos en la tumba. Todas estas innovaciones, dice el Sheikh, son innovaciones de shirk. Son innovaciones de shirk, y estas innovaciones sacan a la persona del din al Islam, y Allah no perdona a esa persona. No perdona a esa persona por hacer eso, excepto que se arrepiente antes de morir. Pero si muere la persona sobre esta innovación de shirk, entonces estará en el fuego del infierno eternamente. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi. Por cierto, Allah no perdona a aquel que asocia con él en adoración. Entonces el shirk es innovación. El shirk es innovación. Porque dijimos que la innovación, Juan, es todo que opone la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que no hay, cada dicho, acción o creencia que no hay evidencia para practicarlo, no hay evidencia del Corán y la Sunna para practicarlo, creerlo o decirlo. Entonces,
eso es una innovación, pero es una innovación que cae como que es shirk. Entonces esto no se perdona, dice el Sheikh, porque Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق لعباده, que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la creación para para su adoración, para que lo adoren a él. فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه. Pero si adoran a Allah subhanahu wa ta'ala adoran a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, pues ha innovado algo en la religión de Allah subhanahu wa ta'ala que no es de su religión. وهذا أعظم البدع, y es de las más grandes formas de la bid'a, la innovación que es el shirk. Dice el Sheikh, فالشرك أعظم بدع. Entonces el shirk es más grande que bid'a. ¿No? وَيَذُ بِاللَّهِ. Dice el Sheikh, لأنه شرع الدين لم يؤذن به الله. ¿No? Porque ha legislado esta persona en la religión lo que Allah subhanahu wa ta'ala no ha permitido, وَلَا يَرْضَ بِهِ. Y Allah no está complacido con esto, la innovación, y menos el shirk. Entonces se juntan estas dos cosas, la bid'a y shirk. Entonces esa bid'a es lo que se llama bid'a mukaffira, o bid'a que saca a la persona del din, al islam, bid'a shirkiya. Naam. Y aquí sí vamos a parar la clase hasta la próxima clase, Juan, barakallahu fikum, con lo siguiente, lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre este tema, y seguimos con este capítulo bi'idhnillahi ta'ala en la próxima clase. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ijma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay preguntas o algo, Juan, en que puedo ayudar, haré lo posible. Hay preguntas, Juan, barakallahu fikum. Creo que está bien claro el tema, que la innovación en la shahada, el testimonio de fe, como decimos la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, está dentro de esos dos testimonios de fe, algo que refuta la innovación o que prohíbe la innovación. Primeramente, la ilaha illallah significa que no solo significa que nomás reconociendo que hay solo un Dios, pero cuando uno dice testifico la ilaha illallah, que no hay nada ni nadie que merece o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah, esto también incluye de que la persona está dando su testimonio de fe o dando un pacto con Allah, que esa persona solamente va a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, va a dirigir todas sus acciones a Allah subhanahu wa ta'ala. Todas sus actos y acciones de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y no va a dirigir ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? ¿Cómo es que la persona va a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menciona igual que tenemos que dar el testimonio Muhammad Rasulullah, ¿no? Que tenemos que dar el segundo testimonio de fe Muhammad Rasulullah. Y no estás diciendo que solamente reconoces que hubo un hombre árabe que fue profeta o que fue mensajero de Allah. No solo estás diciendo eso, pero estás reconociendo y dando un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala que crees en él y lo vas a seguir. Vas a seguir su guía en cómo adorar a Allah.
Porque el primer testimonio das el pacto que solo vas a adorar a Allah. Pero ¿cómo lo vas a adorar? Con el segundo testimonio de Muhammad Rasulullah. Él es el mensajero de Allah y a él y solo a él voy a seguir para aprender cómo obedecer, cómo cumplir y cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces, en el testimonio de fe, yani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, es una refutación contra la bid'ah. Porque lo que no está en la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que no hay en revelación del Corán y la Sunna, en cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, en cómo practicar esta religión, pues entonces es una innovación y es ilícita. Porque damos el pacto con Allah subhanahu wa ta'ala que solo lo vamos a adorar a Él basado a la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es un pacto que hacemos con Allah. Entonces los innovadores, aunque dicen ser musulmanes, yani contradicen este pacto que hacen con Allah y este testimonio de fe que hacen para entrar al Islam y hacen innovaciones, yani desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Que Allah nos guíe y nos mantenga firmes sobre la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amén. Veo que no hay preguntas, Juan, barakallahu fikum, entonces me despido, bi'idhnillahi ta'ala, barakallahu fikum. Hasta la próxima clase. Les recuerdo que el fin de semana tenemos, o sea, el sábado y domingo tenemos clases a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. La clase de sábado es de Hadith, el libro de Sheikh al-Imam al-Sa'di, Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos. Igualmente, el domingo, el estudio del libro de Sheikh Abdulaziz bin Baz, las lecciones importantes, con la explicación de Sheikh Abdurrazak al-Badr. Inshallah, para los que pueden asistir, inshallah nos vemos bi'idhnillahi ta'ala en las clases. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.